¿Qué tal? Gusto en saludarles en este podcast. Hoy nos acompaña José Díaz Magaña, miembro de los Misioneros Apóstoles de la Palabra, estudiante del Instituto Juan Pablo II para la Familia, sección mexicana. Nos hablará del tema moral cristiana. Será un tema top y lo recibimos de esta manera. Muy buenos días a todos, gracias por haberme invitado a este programa de radio. Me siento muy contento por esta invitación. Agradezco esta oportunidad que me brindan de compartir con ustedes una visión general de la encíclica Veritatis Splendor del Papa Juan Pablo II sobre cuestiones de la enseñanza moral de la Iglesia. Creo y considero que la enseñanza moral de la Iglesia en estos días se ve muy afectada por las diferentes ideologías que giran en torno a nuestra sociedad. Hoy la moral católica se ve denigrada de diferentes ámbitos de la sociedad porque se le considera como una carga que es del pasado y que hay que eliminar. Y entramos a veces en algún tipo de confrontación con las nuevas ideologías. Sin embargo, para nosotros los cristianos es muy importante conocer cuál es el alcance que tiene la reflexión moral en nuestra fe como cristianos. Considero que el primer punto para poder entender lo que es la enseñanza moral de la Iglesia, pues es partir de una definición, lo más básico. Es decir, ¿qué entendemos por moral? Bueno, podríamos decir que es el conjunto de las normas que enseñan al hombre cómo debe comportarse para vivir según Dios, realizarse a sí mismo y alcanzar después de esta vida la felicidad eterna del paraíso. Es decir, que la fuente de la moralidad católica se encuentra en Dios. No hay nada más, no tenemos más allá de Dios otra fuente verdadera de la moral católica. De hecho, la moral católica tiene que mover al cristiano a la actuación, tiene que mover al cristiano a la caridad. Podríamos decir entonces que un cristiano no solo cree, sino que vive de acuerdo a normas según la voluntad de Dios. El cristiano debe obrar moralmente siguiendo siempre la voluntad de Dios. Bueno, esta es nuestra fuente y esta es la definición. Dentro del segundo punto tenemos el hecho de que ¿de dónde partimos de la reflexión moral? Bueno, partimos del Evangelio de Marcos 17, de aquella pregunta que el joven rico le hace a Jesús. Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Bueno, esta pregunta del joven es muy interesante. El Papa Juan Pablo II, en la encíclica en el número 8 nos dice: desde la profundidad del corazón surge la pregunta, una pregunta esencial e ineludible para la vida de todo hombre, pues se refiere al bien moral que hay que practicar y a la vida eterna. Entonces, la búsqueda del bien, la búsqueda de la verdad, es lo que lleva a la reflexión de la moral católica. Entonces, este bien que queremos vivir y alcanzar, ¿cómo se entiende? Pues se entiende como la verdad del Evangelio que nos ilumina y nos dirige hacia la vida eterna. Sin embargo, y ese sería el tercer punto, verdad y libertad, hoy la verdad evangélica, para muchos, dice el Papa, para esta época contemporánea, es vista como una contraparte a la libertad. Es decir, verdad y libertad no se llevarían, hay un conflicto entre ellas, porque la libertad es vista como el valor supremo y puede obrar como él quiera. Claro, esto está totalmente alejado de la verdad. Por ejemplo, teniendo en cuenta nuevamente las palabras del Papa Juan Pablo II, y trayendo a la memoria lo que nos dice la encíclica, podríamos decir que la libertad no puede regirse a sí misma. La libertad necesita ser guiada y acompañada por la ley. La fuerza de la ley reside en su autoridad de imponer unos deberes, otorgar unos derechos y sancionar ciertos comportamientos. Ahora bien, todo esto no podría darse en el hombre si él fuese quien, como legislador supremo, se diera la norma de sus acciones.
Y concluye: de ello se deduce que la ley natural es la misma ley eterna, íncita en los seres dotados de razón, que los inclina al acto y al fin que les concierne. Es la misma razón eterna del Creador y gobernador del universo. Entonces es necesario que la libertad sea acompañada de la ley, pero no es una ley que se imponga, es una ley que educa, es una ley que dirige a la libertad por el camino correcto. Además, también nos dice el número 47 de la encíclica: la libertad que pretenda ser absoluta acaba por tratar al cuerpo humano como un ser en bruto, desprovisto de significado y de valores morales, hasta que ella no lo revista de su proyecto. En otras palabras, si verdad y libertad tienen la misma fuente que es Dios, entonces no tiene por qué haber conflicto, y el ejercicio de la libertad tiene que hacerse de acuerdo a las normas, a la ley establecida directamente por Dios. Entonces, uno en nombre de la libertad no puede hacer cualquier cosa, sino seguir a Dios, porque así nos los presenta el Evangelio en Juan 8:32. Conocer la verdad es hacernos verdaderamente libres. Como cuarto punto, he de decir, y esto es bastante interesante, que no es lícito hacer el mal para lograr el bien, citando a San Pablo en Romanos 3:8. No es lícito hacer el mal para lograr el bien. Dentro del acto moral, las acciones del hombre, teniendo en cuenta las intenciones y las circunstancias, deben encaminarse a la fidelidad de los mandamientos, ya que ellos son expresiones de obediencia y amor. Es decir, que todo obrar del ser humano debe partir primero de la fidelidad a los mandamientos de Dios, porque ellos nos inspiran el amor al prójimo y el amor a Dios. Entonces, todo acto que se quiera hacer para buscar un fin bueno, obviamente, tiene que partir de buenas intenciones, buenos deseos y sobre todo el movimiento del amor en el corazón de la persona. En otras palabras, si aquellos actos que buscan un fin no son buenos, entonces tenemos que decir que el fin no justifica los medios, porque los medios, que son actos humanos, deben estar en armonía y bondad con el fin que se quiere alcanzar. A este propósito nos dice el Papa en el número 80 de la encíclica que, recordando al Papa Pablo VI, en verdad es lícito alguna vez tratar un mal menor a fin de evitar un mal mayor, o de promover un bien más grande, pero no es lícito, ni aun por razones gravísimas, hacer el mal para conseguir el bien, es decir, hacer un objeto de acto positivo de voluntad lo que es intrínsecamente desordenado y por lo mismo indigno de la persona humana, aunque con ello se quisiese salvaguardar o promover el bien individual, familiar o social. Entonces, no hay acción que justifique alcanzar un fin bueno con medios ilícitos o intrínsecamente desordenados. Ciertamente que a veces, ya sea por ignorancia, por desconocimiento, la persona que actúa mediante actos intrínsecamente malos para lograr un fin bueno pueden ser atenuados. Ya nos lo dice el Papa en el número 81 de la encíclica. Si los actos son intrínsecamente malos, una intención buena o determinadas circunstancias particulares pueden atenuar su malicia, pero no pueden suprimirla. Son actos irremediablemente malos por sí en sí mismos, no son ordenables a Dios y al bien de la persona. Entonces, no hay acto que justifique un fin bueno cuando ese acto intrínsecamente es malo. Puede ser atenuado, pero no puede ser justificado. Ahora, ¿cuáles son aquellos actos de los cuales nos habla el Papa que son intrínsecamente desordenados? En el número 80 de la encíclica nos dice: todo lo que se opone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario, todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica, todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes,
También las condiciones ignominiosas de trabajo en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Es decir, en resumen, los actos intrínsecamente malos serían todo lo que se opone a la vida, todo lo que viola la integridad de la persona y todo lo que ofende a la dignidad humana. Cuando se quiere alcanzar un fin bueno, no justifica nada. Y por último punto, he de decir que también cómo debemos vivir de acuerdo a esta moral. Bueno, debemos atender a lo que nos enseña la Iglesia, que es la responsabilidad prioritaria de los pastores, enseñar el camino de la vida moral, de la vida cristiana a los fieles. ¿Por qué? Porque ellos tienen las tres funciones: la función profética, sacerdotal y de regimiento o real. A través de la profética anunciarán al pueblo de Dios el camino verdadero, el camino del conocimiento, el camino moral y que nos lleva a la libertad divina. En la función sacerdotal llenarán de la gracia de Dios los corazones de los fieles para que, oyendo el mensaje verdadero, puedan tener la fuerza y vivir de acuerdo a las exigencias del Evangelio. Y en la función real podríamos decir que es el acompañamiento para que los fieles puedan ser animados, puedan ser sostenidos por sus pastores, para que en las crisis mediáticas que se aparecen en la vida puedan ellos vivir el Evangelio tal y como es. Bueno, pues hasta aquí esta reflexión. Muchísimas gracias por haberme invitado. Se despide un servidor, José Díaz Magaña, y pues estaré atento también para cualquier otra invitación. Muchas gracias. Gracias por haberme invitado a este programa de radio y espero que esta reflexión en torno a la vida moral pues ayude y sea de mucho beneficio para todos. Muchas gracias.